Mi hija me regaló un par de auriculares inalámbricos para mis 63 cumpleaños. Los llevé al trabajo para enseñárselos a mis compañeros. Un viejo amigo, es militar, los cogió, los miró de cerca y se puso pálido. «Tienes que llamar a la Policía Nacional», susurró. «Estos auriculares han sido modificados». No le creí. Lo negué. Era mi hija. Pero 3 días después, cuando descubrí lo que realmente estaba haciendo, me di cuenta de que aquel regalo de cumpleaños nunca fue un regalo en absoluto. Hola, amigos. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta historia os llega al corazón, por favor, darle a me gusta y suscribíos para estar conectados con más relatos de la vida real. Dejad un comentario abajo contándonos desde dónde nos escucháis. Nos encanta saber de nuestra comunidad en todo el mundo. Una nota rápida. Aunque algunos detalles han sido ficcionalizados para la narración, las lecciones y advertencias de esta historia son muy reales. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. Cumplí 63 años un martes de febrero, y la única persona que se acordó fue la que intentaba destruirme. No es que lo supiera entonces. Esa mañana me desperté de la misma manera que lo había hecho durante los últimos 6 años. Solo en una casa que todavía sentía demasiado grande. La cafetera cobró vida a las 6:30. Fui arrastrando los pies a la cocina con mi vieja sudadera de correos, esa con el logo desgastado. Fuera, la mañana en Madrid era gris y fría. Mi teléfono estaba en silencio sobre la encimera. Sin llamadas, sin mensajes. La mayoría de la gente de mi edad olvida los cumpleaños una vez que llegas a cierto punto. Te conviertes en un año más viejo, y eso no es precisamente algo que la gente se apresure a reconocer. Oí la furgoneta de reparto pasar sobre las 9. El cartero dejó algo pesado en el rellano. Abrí la puerta y encontré una caja con mi nombre impreso con letra clara en la etiqueta. Remitente. Lucía García, Valencia. Mi hija. La llevé dentro y la puse sobre la mesa de la cocina. Lucía y yo no estábamos distanciados. Hablábamos, nos veíamos en Navidad o Semana Santa. Pero todo era diferente desde que su madre falleció hace 6 años. Era más difícil, como si hubiéramos perdido a la persona que sabía traducir entre nosotros. La quería más que a mi propia vida. Pero, en algún momento del camino, nos convertimos en extraños educados que compartían un apellido. Dentro de la caja, envueltos en papel de burbujas, había unos auriculares inalámbricos, blancos, elegantes, el tipo de cosas que yo nunca me compraría. Había una nota también, escrita a mano en el papel de carta de Lucía. Papá, pensé que esto podría facilitarte un poco el día a día. Sin más cables enredados. Feliz cumpleaños. Con amor, Lucía. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Ella se había acordado. De todo el mundo, mi hija se había acordado. Por un segundo, no estaba en esa cocina silenciosa. Estaba de pie en nuestra antigua calle. Lucía tenía unos 7 años, tambaleándose en su primera bicicleta de 2 ruedas, sin los ruedines. Papá, que me caigo, gritaba con pánico en la voz. Yo corría a su lado, con una mano en el sillín. Te tengo, cariño. No dejaré que te caigas. Ella pedaleó más fuerte, encontró el equilibrio. Solté el sillín sin decírselo. Recorrió 3 metros, 6 metros, luego miró atrás y se rió. Lo hice, papá. Lo hice. Volvió haciendo un círculo, sin aliento y sonriendo de oreja a oreja. Confío en ti, papá. No dejarás que me caiga. Mi mujer estaba en el porche mirándonos, sonriendo. Todavía estaba sana. Luego parpadeé y el recuerdo se disolvió. La cocina volvía a estar en silencio. Café frío, casa vacía, pero tenía los auriculares en la mano y,
Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al calor. Los cargué esa tarde. Mañana me pasaría por el centro de clasificación de correos donde solía trabajar, para saludar a los compañeros que seguían haciendo turnos. Quizás para presumir de mi regalo de cumpleaños. Esa noche, puse el estuche de carga en mi mesilla de noche y vi cómo parpadeaba el pequeño LED verde. Cosas pequeñas, de plástico y circuitos, pero me parecieron un puente de vuelta hacia alguien a quien extrañaba. No tenía idea de que acababa de colocar un dispositivo de escucha junto a mi cama. Carlos había pasado por 2 misiones en Afganistán trabajando en inteligencia de señales. Por eso, cuando cogió aquellos auriculares a la mañana siguiente, su rostro se puso pálido de una forma que nunca antes había visto. Había conducido hasta el centro de distribución alrededor de las 10, como hacía la mayoría de los miércoles. Viejos hábitos. Incluso después de la jubilación, extrañaba el ritmo del lugar, el zumbido de las máquinas clasificadoras, el olor a cartón y diésel, y a los compañeros bromeando entre cafés que podrían decapitar a un caballo. Carlos estaba en su descanso para almorzar cuando entré en la sala de estar. Javier y Gerardo también estaban allí, a mitad de sus bocadillos. Mirad esto, dije, sacando los auriculares del bolsillo. Me los envió Lucía por mi cumpleaños. Javier sonrió. Mírate, volviéndote todo moderno. ¿Qué será lo próximo? ¿Uno de esos relojes inteligentes? No te pases, dije sonriendo. Me sentía bien teniendo algo que presumir, algo que decía que mi hija pensaba en mí. Carlos dejó su café. ¿Puedo verlos? Algo en su tono me hizo dudar, pero se los entregué. Era un hombre tranquilo, siempre lo había sido. Después de 15 años trabajando junto a él, había aprendido que cuando Carlos hablaba, era porque tenía algo que valía la pena decir. Giró los auriculares en sus manos, lento y deliberado, como si buscara algo específico. Luego abrió el estuche de carga, examinó el interior y su expresión cambió. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que le estaba dando un infarto. «Carlos, ¿estás bien?». Me miró, y había algo en sus ojos que solo había visto una vez antes. El día que nos contó sobre el artefacto en la carretera que casi acaba con su convoy en Kandahar. ¿De dónde ha sacado esto? Su voz era plana, contenida. Te lo acabo de decir, mi hija. Regalo de cumpleaños, intenté reírme. ¿Qué pasa? ¿Crees que van a explotar o algo, Leonardo? Él no sonrió. Esto ha sido modificado. No es electrónica de serie. La sala se quedó en silencio. Javier y Gerardo dejaron de masticar. ¿Modificado cómo? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Carlos dejó los auriculares sobre la mesa como si pudieran morderle. ¿Recuerdas lo que hacía en el servicio? Inteligencia de señales. Equipos de comunicaciones, vigilancia, tecnología de monitoreo, golpeó el estuche de carga. Sé qué aspecto tiene el hardware alterado. Y a esto alguien le ha metido mano por dentro. Se me cayó el alma a los pies. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que esto ya no son solo unos auriculares. Me miró y vi algo que no me gustó. Lástima. Tienes que llevar esto a la policía ahora mismo. Vamos, Carlos, oí la actitud defensiva en mi propia voz. Me los dio mi hija. Me estás diciendo que ella. No te estoy diciendo nada sobre tu hija. Carlos se levantó, y la amabilidad en su rostro lo hizo peor de alguna manera. Te digo que alguien los ha modificado para vigilancia. Podría ser un defecto de fábrica del extranjero. Podría ser otra cosa. De cualquier manera, esto no es algo que debas ignorar. Tiene razón, Leo, dijo Javier en voz baja. Si Carlos dice que algo anda mal, es que algo anda mal. Miré los auriculares. Parecían los mismos de esta mañana. Pequeños,
blancos, inofensivos. Pero Carlos nunca me había fallado. Ni una sola vez en 15 años. Está bien, dije. Los llevaré. Carlos asintió. Hoy mismo, en el descanso. No esperes. Conduje hasta la comisaría de la Policía Nacional en mi hora de almuerzo, diciéndome a mí mismo que Carlos tenía que estar equivocado. Tal vez la jubilación me tenía paranoico y estaba mezclando los instintos militares de un buen hombre con algo inocente. No estaba equivocado. El inspector no anduvo con rodeos. Señor García, esto no son solo unos auriculares. Son un sistema de vigilancia. El inspector Romero tendría unos 50 y tantos años, con canas en las sienes y ese tipo de voz firme que proviene de 20 años dando malas noticias. Su oficina era pequeña, abarrotada de expedientes. Me senté frente a él con los auriculares entre nosotros sobre el escritorio. Le había explicado todo. El regalo, la advertencia de Carlos, la sensación de que algo no iba bien. Romero escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cogió los auriculares con cuidado. Voy a dejar que nuestro técnico les eche un vistazo. Tardará unos minutos. Me dejó solo en esa oficina durante 20 minutos. Una parte de mí todavía esperaba que Carlos se hubiera equivocado. La puerta se abrió. Romero regresó con un chico más joven que llevaba un portátil. Señor García, este es nuestro especialista en forense digital. La expresión del técnico me lo dijo todo antes de que hablara. Han sido modificados, dijo. Captura de audio, rastreo de ubicación, activación remota. Alguien puede escuchar todo lo que esté a su alcance. Pueden ver a dónde vas, cuando estás en casa, cuando no. La habitación dio vueltas. Agarré los reposabrazos. ¿Alguien puede oírme? Mi voz salió ronca. Todo lo que diga, todo, dijo Romero en voz baja. Cada conversación, cada llamada, cada palabra. Pensé en anoche, hablando solo en la cocina. Todos los pequeños pensamientos privados que tiene un hombre cuando cree que está solo. Mi hija me dio esto. Miré a Romero. ¿Cree que ella? No creo nada todavía, dijo Romero. Pero escuche con atención. No la confronte. Todavía no. ¿Qué? Si la confronta ahora, lo negará. Se enfadará. Entonces, sea lo que sea que esté planeando, pasará a la clandestinidad. Nunca sabremos de qué se trata, se inclinó hacia adelante. Ahora mismo, ella no sabe que usted lo sabe. ¿Qué tiene que hacer? Actuar con normalidad. Póngase los auriculares. Hable. Siga con su vida, vea cómo reacciona ella. Necesitamos pruebas, señor García. Necesitamos saber qué está tramando. Mis manos temblaban. La gente no hace esto por curiosidad, dijo Romero. Hay un plan mayor aquí. Dinero, propiedades, acceso a algo. Lo descubriremos, pero necesito su ayuda. Pensé en Lucía. En su madre, que se fue hace 6 años. En la niña de la bicicleta. Está bien, dije. Lo haré. Romero deslizó los auriculares de nuevo por el escritorio. Llévese esto a casa. Cárguelos. Póngaselos mañana. Llámeme si pasa algo. Los recogí. Se sentían contaminados de alguna manera, pero me los metí en el bolsillo. Esa noche, los puse en la encimera de la cocina y los me quedé mirando durante 1 hora. Pequeños, blancos, de aspecto inofensivo, pero no lo eran. Eran un arma que había dejado entrar en mi casa. La cafetera zumbaba en la esquina. El frigorífico hacía clic al encenderse y apagarse. Sonidos normales en una casa que ya no se sentía normal. Pensé en la nota de Lucía. Pensé que esto podría facilitarte un poco el día a día.
Facilitar. Tomé una decisión esa noche sentado solo en aquella cocina. Si mi hija quería escucharme, le daría algo que oír. Le seguiría el juego. Le daría exactamente lo que ella quería escuchar y observaría cómo se movía. Fue la decisión que me salvaría la vida. Me los puse en los oídos el jueves por la mañana y empecé a hablar conmigo mismo como un hombre que había olvidado que no estaba solo. Los auriculares encajaban bien, eran cómodos, y eso lo hacía aún peor. Me movía por la cocina, preparando el café, dejando que mis pensamientos fluyeran en voz alta. Estoy pensando en vender ese dúplex que me dejó Susana, dije a la habitación vacía. Susana era mi esposa. El inmueble era real, lo había mantenido por puro sentimentalismo. El mercado está bien ahora. Probablemente sea el momento. Hice una pausa y eché un poco de leche. También debería actualizar el testamento. Planificación de la herencia, ya tengo una edad. Las palabras me amargaban, no porque fueran mentira, sino porque las decía para una audiencia que no podía ver. Seguí con mi mañana. Leí el periódico, arreglé una bisagra suelta del armario del baño. Cosas normales. Pero todo el tiempo sentía esos auriculares como insectos excavando. Mi teléfono vibró justo antes del mediodía. Era Lucía. Hola, papá. Una idea tonta. ¿Has pensado en vender el piso del alquiler? Deberíamos hablar también de la planificación de tu patrimonio. Me quedé helado. Había pronunciado esas exactas palabras hacía 3 horas, solo en mi cocina. Y ahora estaban aquí, devueltas a través de un mensaje de mi hija. Demasiado rápido, demasiado específico. Miré la pantalla durante un minuto entero. Tal vez. Aún no estoy pensando, respondí. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron de inmediato. Podría ayudarte si quieres. Estas cosas pueden ser complicadas. Te quiero. Dejé el teléfono. Todo había cambiado. El timbre sonó sobre las 18 de esa tarde. Lucía estaba en mi puerta con 2 bolsas de un restaurante de barbacoa de la calle Alcalá, sonriendo como si aquello fuera lo más natural del mundo. No había venido a mi casa sin avisar en más de un año. Cenamos en la mesa de la cocina. Me preguntó por mi día, por mi sueño, por los compañeros de correos. Era una charla trivial con anzuelos ocultos. ¿Cómo te sientes últimamente?, preguntó mientras cortaba la carne con cuidado. La semana pasada por teléfono te noté cansado. Estoy bien, respondí. A tu edad, papá, es inteligente pensar en el futuro. Salud, finanzas. Ella sonrió. Es lo que mamá hubiera querido. Ahí estaba. A tu edad, como si necesitara que me gestionaran. ¿La memoria bien?, preguntó como quien respira. El martes olvidaste devolverme la llamada. Yo no había olvidado nada. Nunca había prometido llamarla. Pero ella lo dijo como un hecho, como si mi memoria ya no fuera fiable. Lo vi entonces claro como el cristal. No solo estaba escuchando, estaba construyendo un caso. Cada palabra, cada olvido inventado, cada semilla plantada. Estaba fabricando una versión de mí que aún no existía. Una versión que necesitaba ayuda, que no podía arreglársela solo. Sí, me oí decir. Supongo que he estado un poco despistado últimamente. Su sonrisa se ensanchó solo una fracción. No pasa nada, papá. Para eso estoy yo aquí. Después de que se fuera, me sorprendí revisando las cerraduras una vez, y luego otra vez, porque no estaba seguro. Pero lo sabía. Sabía que era mi propia hija, la niña que había criado solo después de que su madre muriera. La que enseñé a montar en bicicleta, a conducir. Y aquí estaba yo, cerrando las puertas contra ella. Miré los auriculares en su estuche de carga. Ella escuchaba.
Ella vigilaba. Y ya iba 3 pasos por delante. Para el sábado por la tarde, había pasado 2 días más alimentando a Lucía con mentiras a través de los auriculares. Entonces encontré la verdad en el lugar menos esperado. Una carpeta en mi propio sótano archivada bajo la C de casa. El viernes había mencionado que olvidé pagar la factura de la luz, mentira. En 3 horas, Lucía me escribió preguntando si necesitaba ayuda con la domiciliación de pagos. El sábado por la mañana dije que me sentía mareado al bajar del coche, otra mentira. Me llamó al mediodía, preocupada por mi salud. Cada vez que hablaba al vacío de mi cocina, ella respondía como un reloj. Tal vez si necesito a alguien que me ayude a gestionar las cosas, había dicho yo esa mañana. Las palabras me daban náuseas. A las 14, la caldera empezó a hacer un ruido metálico. Un problema real esta vez. Cogí una linterna y bajé al sótano. El espacio olía a hormigón y cartón viejo. Era un problema menor, solo necesitaba un ajuste, pero me hacía falta la información de la garantía. Fui al viejo archivador metálico contra la pared. El cajón estaba atascado y luego se dio con un chirrido oxidado. Papeles del seguro, declaraciones de la renta de los 90. Y de repente, cerca del fondo, algo que no encajaba. Una carpeta demasiado limpia, demasiado nueva. La saqué. La pestaña estaba en blanco. La abrí sobre el archivador y el sótano se volvió gélido. Modelos de petición de incapacitación judicial. Cabeceras profesionales. Lenguaje legal en bloques nítidos. Petición para declarar a Leonardo García incapacitado y necesitado de un tutor. Dejé de respirar. Notas en los márgenes con la letra de Lucía, pequeña y eficiente. Papá olvida citas. Documentar fechas. Confundido con las finanzas. Conseguir extractos bancarios. Se marea. Testigo. Médico. Debajo había borradores de poderes notariales, formularios de evaluación de capacidad. Una lista de pasos para declarar legalmente a su padre incompetente. Para quitarme todo mientras aún seguía respirando. Me senté pesadamente en los escalones del sótano. La carpeta se me resbaló de las manos y los papeles se esparcieron por el suelo. Y entonces ya no estaba en el sótano. Estaba en nuestra calle un domingo por la mañana. Lucía tenía 8 años y estaba en su primera bicicleta de verdad, sus nudillos blancos en el manillar. Papá, que me caigo. Corrí a su lado con la mano en el sillín. Te tengo, cariño. No dejaré que te caigas. Solté el sillín y ella recorrió 10, 20 metros antes de darse cuenta. Al mirar atrás y verme allí parado, se rió. Lo hice, papá. Lo hice. Dio la vuelta y me abrazó. Confío en ti, papá. No dejarás que me caiga. Susana estaba en el porche con su vestido amarillo, sosteniendo la cámara y sonriendo. Lucía me miró con sus ojos llenos de fe. Siempre me atraparás, ¿verdad? Siempre, le prometí. Regresé al presente en esos fríos escalones del sótano. Estaba solo con una carpeta llena de formularios diseñados para hacerme desaparecer. Aquella niña que confiaba en mí quería quitarme el derecho a hablar por mí mismo, a decidir dónde vivía, qué hacía con mi dinero o si podía firmar con mi propio nombre. No quería robar mis posesiones, quería robar mi identidad como persona. Recogí los papeles con manos temblorosas y subí los escalones cargando con el plan de mi hija para borrarme. Esto ya no era solo vigilancia, era el robo de mi vida sin ponerme una mano encima. La llamada que hice para actualizar mi dirección postal el lunes por la mañana debería haber durado 3 minutos. En cambio, tardé 3 minutos en darme cuenta de que ya me habían borrado. Pero eso no fue donde empezó todo. El domingo había ido a la oficina del BBVA en la calle de Alcalá, la que he usado durante 30 años. Solo era un recado rutinario,
pero nada se sentía normal. Adrián, el gestor de cuentas, era un chico de unos 30 años, amable, que siempre preguntaba por mi jubilación. Cuando mencioné que necesitaba revisar mis cuentas, abrió mi expediente. Ah, hola, señor García. Alguien llamó el mes pasado preguntando por su elegibilidad para un préstamo con garantía hipotecaria. Una mujer dijo que estaba ayudando a su padre a gestionar sus asuntos. El café se me enfrió en la mano. Yo no autoricé a nadie a llamar sobre mis cuentas. La sonrisa de Adrián vaciló. Mencionó que usted estaba considerando otorgarle poderes para ayudar con la planificación financiera. Nunca dije eso. Salí del banco con el pecho oprimido. No solo estaba escuchando, ya estaba actuando. El lunes por la mañana llamé a mi compañía de seguros. Un agente profesional me atendió. Por supuesto, señor García. Oh, y veo que tenemos el cambio de beneficiario de hace unos meses, así que todo está en orden. Dejé de servir el café a la mitad. ¿Qué cambio? La actualización de beneficiario de hace 4 meses. Pasó de su herencia a Lucía García, su hija. Tenemos el formulario ante notario con su firma aquí mismo. La cocina dio vueltas. Yo nunca firmé nada. Es una falsificación, dije con voz fría. Voy a denunciar esto como fraude. ¿De cuánto es la póliza? 250.000 euros. A las 2 de la tarde, estaba de vuelta en el despacho del inspector Romero. Deslicé la carpeta de incapacitación y la información del seguro sobre su mesa. Romero lo leyó todo, su expresión se oscurecía con cada página. 250.000 euros. Es un motivo serio, señor García. Falsificó su firma, buscó un notario. Vamos a investigar quién fue el testigo. Pero hay algo más que debe saber. Giró el monitor de su ordenador hacia mí. Apareció la foto de un hombre que nunca había visto. Pelo oscuro, unos 30 años, con una sonrisa de esas que no me dan buena espina. Marcos Nas, 34 años. Antecedentes en Valencia por explotación financiera de personas mayores. El abuelo de su anterior novia. Los cargos se retiraron cuando la víctima falleció y la familia llegó a un acuerdo extrajudicial. Señor García, este es el novio de su hija y ya ha hecho esto antes. Escuché la voz de Marcos por primera vez un martes por la noche, exactamente una semana después de mi cumpleaños. Estaba en mi salón con los auriculares puestos, fingiendo ver el telediario. De repente, a través de los auriculares, oí un teléfono sonar. No era el mío, sino el de Lucía. Una voz masculina, aguda e impaciente. ¿Ya ha firmado? Todavía no, Marcos. Está siendo precavido, la voz de Lucía sonaba tensa por el estrés. Nos quedamos sin tiempo, la voz de Marcos tenía esa calidad suave que algunos hombres usan cuando amenazan. Mis acreedores no van a esperar más. Las deudas de juego, Lucía. Lo estoy intentando, dijo Lucía. Le di los auriculares, planté la idea de la herencia. Inténtalo con más ganas. Me debes 30.000 euros por tu negocio fallido y tus tarjetas de crédito al límite. Oí a Lucía empezar a llorar. Marcos, por favor. Es mi padre. Odio hacer esto. Deberías haber pensado en eso antes de pedirme dinero. Además, ¿qué va a hacer él con todo eso? Está viejo, solo. Sentado sobre todo ese dinero. ¿Y si se entera? Marco se rió. No lo hará. Los viejos no entienden de tecnología. Por eso esto funciona. Sigue presionando con lo de la incapacitación. Una vez que tengas la tutela legal, accedemos a todo. La casa, la pensión, el seguro. Limpiamos tus deudas, nos repartimos el resto y eres libre. ¿No es lo que quieres? Silencio.
Luego, un susurro, sí. Me quité los auriculares con cuidado. Mis manos temblaban. Estaba siendo manipulada, amenazada, con deudas de 30.000 euros. Pero aún así, lo estaba haciendo. Había plantado las dudas. Había presentado los papeles de incapacitación. Llamé a Romero. Lo tengo todo. La grabación de la conspiración. No haga nada, dijo Romero. Déjeme coordinarme con el banco. Lo prepararemos todo. Colgué y escribí un mensaje a mi hija. Lucía, cariño, he estado pensando en esos papeles que mencionaste. Vamos al banco el jueves por la mañana y lo arreglamos todo. Creo que tienes razón, me vendría bien ayuda. Le di a enviar. Los 3 puntos aparecieron al instante. ¿De verdad? Es maravilloso, papá. Yo lo organizo todo. Te quiero mucho. 2 signos de exclamación y un emoji de corazón. Reenvié la grabación a Romero y volví a leer el mensaje. Lo celebraba como si fuera la mañana de Navidad. Aquel jueves en Madrid resultó ser un día lluvioso. Habíamos quedado en vernos con Lucía directamente en la sucursal del BBVA a las 10. Llegué 5 minutos antes. En el bolsillo de mi chaqueta llevaba el teléfono con una línea abierta con el inspector Romero. Lucía bajó del taxi, radiante. Llevaba un abrigo elegante y en sus manos apretaba una carpeta de cuero. Papá. Me abrazó. Olía a un perfume caro que, como ahora comprendía, había sido comprado con el dinero de mis propias cuentas. Me alegra tanto que te hayas decidido. Esto te quitará muchas preocupaciones de encima. Entramos. Ya nos estaban esperando, pero no era el joven Adrián, sino 2 hombres de paisano y el inspector Romero. Junto a ellos estaba un hombre esposado. El mismísimo Marcos Nas. Lo habían detenido en el aparcamiento 10 minutos antes de nuestra llegada. ¿Qué está pasando? La voz de Lucía tembló. Se puso pálida al ver a Marcos. ¿Lucía García? Romero dio un paso adelante. Queda detenida como sospechosa de fraude, falsificación de documentos y vigilancia ilegal. Se le cayó la carpeta. Los papeles, aquellos mismos formularios sobre mi incapacitación, se desparramaron por el suelo de mármol del banco. Papá, no es lo que piensas. Gritó mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Él me obligó. No tuve otra opción. Miré cómo se los llevaban. Marcos gritaba insultos, mientras Lucía simplemente lloraba, hundiendo la cara en el hombro del policía. No sentí triunfo. Sentí un vacío. Como si hubieran arrancado los últimos 6 años de mi vida y los hubieran convertido en cenizas. Más tarde, en comisaría, Romero me lo contó todo. Marcos planeaba usar mi incapacitación para vender mi dúplex y quedarse con el seguro de 250.000 euros para cubrir sus deudas de juego en los casinos clandestinos de Valencia. Lucía era su instrumento, pero ella accedió voluntariamente hasta que el miedo fue más fuerte que el amor por su padre. Han pasado 3 meses. El proceso judicial sigue su curso. Lucía está bajo arresto domiciliario, esperando la sentencia. Me escribe cartas. Papá, te quiero. Papá, perdóname. No respondo. No porque sea una mala persona, sino porque ya no sé quién es esta mujer que me escribe esas palabras. Mi hija se quedó allí, en aquella calle, en la bicicleta con el manillar azul. Esta mujer es una extraña. Este año cumplí 64. Nadie vino a felicitarme. Y esta vez, me alegré de ello. Esta es mi verdadera historia. No es la que los abuelos cuentan a sus nietos, donde todos se abrazan al final. Es una historia que deja cicatrices. No seáis como yo. No esperéis a que alguien empiece a escucharos a través de las paredes para empezar a hacer preguntas.
No confíes ciegamente solo porque compartáis la misma sangre. Yo confié, y casi me cuesta la vida. Prestad atención a los detalles. Cuando algo parece estar mal, lo más probable es que lo esté. Cuidad de vosotros mismos, de vuestro dinero, de vuestra identidad y de vuestra independencia. Porque las personas que dicen solo confía en mí, a menudo son aquellas en las que menos se debe confiar. Cada noche le pregunto a Dios por qué pasó esto. Quizás todavía me esté enseñando algo. O quizás os esté enseñando a vosotros, que observáis cómo se desarrolla esta historia. Hay muchas historias sobre traición y familia, la mía no es especial. Pero si salva a una sola persona de entregar su vida envuelta en papel de regalo, entonces, tal vez, todo esto tuvo algún sentido. Mantente alerta. A veces, el regalo más peligroso viene acompañado de las palabras te quiero. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me desperté el día de la boda de mi hijo con un sonido ahogado de llanto que venía del cuarto de baño. Al abrir la puerta, vi a mi esposa, Inés, arrodillada en el suelo, sumida en un silencio que resultaba aterrador. A su alrededor, largos mechones de su cabello rubio platino yacían cortados y esparcidos por todas partes. Sobre el lavabo descansaba una maquinilla eléctrica, todavía con restos de pelo enredados. Junto a ella, había una nota escrita a mano con torpeza. Mamá parece demasiado mayor. Le he ayudado a parecer más joven para el video de la boda. En ese instante, comprendí algo con total claridad. Aquello no era una boda. Era una puesta en escena, un espectáculo para redes sociales. Cuento esto no por llamar la atención, sino para que la verdad se escuche de principio a fin. Aquella mañana en nuestra finca cerca de Marbella no empezó con bendiciones. Empezó conmigo arrodillado junto a mi esposa sobre el frío mármol del baño, rodeado de los restos de su identidad. Me quedé helado unos segundos, luego me puse al nivel de Inés. Ella no gritaba. Sus manos temblaban mientras palpaban su cabeza lisa y desnuda, como si todavía no pudiera creer que lo ocurrido fuera real. Ese cabello la había acompañado durante más de 30 años. Desde los días en que éramos una pareja humilde en Sevilla, desde las madrugadas en las que ella ayudaba a cruzar a sus alumnos en el colegio donde trabajaba. Desde el día en que su madre falleció y ella juró que nunca más se cortaría el pelo, como una forma de aferrarse al último recuerdo que le quedaba. El suelo estaba helado. Los hilos platinos se pegaban a mis zapatillas y a mi pijama. Recogí la maquinilla. Aún estaba caliente. Fue entonces cuando supe que acababa de pasar. No fue un accidente. No fue un error. Lo siento, susurró Inés tan suavemente que parecía temer que la habitación se hiciera añicos. Quizás. Quizás de verdad soy vieja. Esa frase me dolió más que la imagen que tenía delante. No por el pelo perdido, sino porque ella se culpaba a sí misma por la crueldad de otra persona. Puse mi mano sobre su hombro y sentí la tensión que contenía. No dije nada. Sabía que, si abría la boca, no podría controlar mi voz. Miré a mi alrededor. Todo estaba demasiado ordenado. Las toallas dobladas con cuidado. La ventana abierta en el ángulo de siempre. Aquello no parecía el caos tras un incidente fortuito, parecía algo planificado. En el tocador, junto a la nota, había un móvil boca abajo. Le di la vuelta. La pantalla se iluminó. La aplicación de transmisión en vivo seguía abierta. El icono indicaba que el directo había terminado hacía menos de 10 minutos. Lo comprendí antes de tener tiempo para procesarlo. Valeria no solo había rapado a mi mujer. Lo había grabado todo. Revisé rápidamente. En la lista de dispositivos conectados, una pequeña cámara seguía activa.
Seguí el cable de alimentación oculto tras una caja de pañuelos. Una cámara diminuta colocada en el ángulo exacto para captar el rostro de Inés mientras se miraba al espejo. Nada fue impulsivo. Todo era un guión. Inés me miró con pánico en los ojos al ver la cámara en mi mano. Javier, no pueden. Empezó a decir. No respondí. Quité la batería y guardé la cámara en mi bolsillo. Luego me levanté y eché la llave del baño desde dentro, como si eso pudiera hacerla sentir un poco más segura. Fuera, la mansión frente a la Costa del Sol despertaba lentamente. El personal de catering se movía en silencio por los pasillos. El olor a azahar y flores frescas llenaba el aire. Una mañana perfecta para una boda cuidadosamente coreografiada. Ayudé a Inés a levantarse, la llevé a la cama y la envolví en el albornoz más grueso que teníamos. No tienes que salir ahora mismo, le dije despacio. Déjame encargarme de esto. Ella asintió, pero su mano seguía apretando la mía con fuerza, como si soltarme fuera a hacer que todo se derrumbara de nuevo. Salí al pasillo y cerré la puerta del dormitorio tras de mí. Al cerrarse, la oí empezar a llorar. No era un llanto fuerte, pero fue suficiente para que yo supiera una cosa. Hay heridas que no necesitan sangre para dejar marcas de por vida. Caminé por el pasillo hacia la suite de los novios. Cada paso pesaba más que el anterior. La rabia de antes había desaparecido. En su lugar, había una frialdad familiar. El mismo sentimiento que solía tener cuando me enfrentaba a fallos críticos de diseño en las plataformas petrolíferas donde trabajé como ingeniero jefe, situaciones donde una decisión equivocada podía obligar a todo un barco a dar la vuelta. Oí risas que venían de la habitación de mi hijo, Hugo. La voz de Valeria era aguda y clara. La de Hugo, un murmullo apresurado. Me detuve. No por duda, sino porque algo dentro de mí me indicó que lo hiciera. A través de la puerta entreabierta, los vi mirando la pantalla de un móvil. Valeria ladeaba la cabeza, satisfecha. Hugo estaba detrás de ella, con la mano apoyada en su hombro. No intentaba espiar, pero a veces las verdades te encuentran, incluso cuando no las invitas. Quizás ha sido un poco excesivo, dijo Hugo en voz baja. Pero si el clip se vuelve viral, valdrá la pena, rió Valeria. Tranquilízate. Los viejos siempre perdonan. Me quedé inmóvil. No porque estuviera sorprendido, sino porque la frase sonaba demasiado fluida, como si ya hubieran hablado de esto antes. No escuché más. Me di la vuelta antes de que me notaran. No quería una confrontación todavía. Para mí, todas las piezas importantes ya estaban en su lugar. Cuando regresé al dormitorio, Inés estaba más tranquila. Se había incorporado y descansaba las manos sobre su regazo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero ya no aquel pánico asfixiante. Estoy bien, dijo, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Me senté a su lado. Ya no me preguntaba el por qué. Lo único que quedaba era decidir qué hacer a continuación. Sabía que si levantaba la voz ahora, si arruinaba la ceremonia de forma emocional, Inés sería la que saldría herida de nuevo. Valeria quería caos. Hugo necesitaba el dinero. Y ambos creían que yo me quedaría callado, como siempre. Estaban acostumbrados a que yo cediera. Pero esta vez no iba a gritar, iba a cerrar cada puerta que ellos creían que siempre estaría abierta. Dejé el dormitorio una vez que Inés se sumió en un sueño agotado. No era un sueño profundo, lo sabía, pero al menos esa habitación la separaba por un momento de una mañana que avanzaba como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con tanta suavidad que las bisagras no emitieron ni un sonido. En ese momento, el silencio importaba más que cualquier promesa. El pasillo que conducía a la suite nupcial estaba cubierto por una alfombra gruesa de lana. Cada paso se hundía y se elevaba lentamente, al ritmo de mis pensamientos. Ya no sentía el impulso de confrontar a nadie.
Necesitaba la imagen completa. No solo lo que le habían hecho a Inés, sino porque mi hijo guardaba silencio ante todo aquello. La puerta de la suite estaba entreabierta. Estaba a punto de pasar de largo cuando la voz de Hugo me detuvo por instinto. Era un tono bajo, apresurado. No era la voz que usaba conmigo, ni la que usaba con su madre. No te preocupes, decía Hugo. Serán solo unos minutos incómodos. Necesito los números, respondió Valeria sin dudar. Cuanto más polémico sea, mejor funcionará el video. Ya lo sabes. Me quedé quieto, no por espiar, sino porque mi cuerpo se detuvo solo, como un barco atrapado en una corriente repentina. Oí el crujir de unos papeles. Luego, Hugo soltó un suspiro. Si alcanzamos esta cifra, dijo él, los ingresos por publicidad y los patrocinios lo cubrirán. El banco está presionando mucho. Ese préstamo no puede esperar más. Valeria soltó una risa suave. ¿Tienes miedo? Tu madre es blanda. No se atreverá a montar un escándalo. Y además, el cheque ya está preparado. Me apoyé ligeramente contra la pared fría. En ese instante no sentí ira. Sentí algo más familiar. La decepción de un hombre que había creído durante demasiado tiempo que comprendía a su hijo. Hugo bajó aún más la voz. Solo necesitamos que pase el día de hoy. Después de la ceremonia, todo irá bien. Papá y mamá siempre acaban poniéndose de mi parte. Esa frase borró cualquier duda que me quedara. No por el dinero, sino por la forma en que hablaba de su propia madre. Como un factor predecible, algo que podía ser utilizado. Me alejé antes de que abrieran la puerta. No quería que mis ojos delataran lo que acababa de escuchar. Salí al balcón. La bruma de la costa se estaba levantando. La luz de la mañana se filtraba entre las columnas de piedra, cayendo sobre los ramos de flores cuidadosamente dispuestos. Todo parecía perfecto. Tan perfecto que resultaba falso. Me pregunté en qué momento de mi vida había confundido el silencio con el consentimiento. Pensé en cuando Hugo era joven. Los meses que pasé en alta mar, con Inés encargándose de todo sola. Las veces que intenté compensarlo firmando cheques, creyendo que esa era la responsabilidad de un padre. Le enseñé a mi hijo a calcular, a evaluar riesgos, pero nunca le enseñé dónde detenerse. Un empleado pasó por mi lado y me hizo una pequeña reverencia. Le devolví el gesto con la cabeza. Nadie sabía que, a pocas habitaciones de allí, se había cruzado una línea invisible. Regresé al dormitorio. Inés seguía allí, mirando hacia la ventana. La suave curva de su cabeza desnuda se veía suavizada por la luz. No era tan aterrador como antes, pero el dolor no desaparecía con el sol. No la desperté. Me quedé allí unos minutos para recordarme a mí mismo por qué necesitaba mantener la calma. En mi bolsillo, la pequeña cámara seguía allí. La saqué y la puse sobre la mesa. Un objeto tan pequeño, y sin embargo suficiente para exponer toda una mentalidad. No necesité encenderla de nuevo. Lo que había oído era suficiente para saber que esto no fue un descuido. Fue una decisión sopesada y aceptada por mi propio hijo. Salí de la habitación otra vez, esta vez con una intención clara. Bajé a la zona de recepción, donde los rostros conocidos empezaban a reunirse. Charlas bajas, risas educadas. Oía a alguien mencionar una boda de ensueño, una historia preciosa. No me detuve a corregirlos. En mi mente, una pregunta se repetía. Si hablo ahora mismo, ¿a quién estoy protegiendo realmente? ¿A Inés o solo a mi propio orgullo? Comprendí algo con claridad. Para Valeria, el objetivo era la atención. Para Hugo, el dinero era la salida. Y para mí, lo único que quedaba por proteger era la dignidad de la mujer que había caminado a mi lado toda su vida. Regresé a la habitación y cogí mi teléfono.
Hay llamadas que no necesitan muchas palabras. Llamé a nuestro abogado de la familia, el mismo hombre que nos había acompañado desde que Hugo estaba en el instituto. Solo dije una frase. Cancela el plan anterior. Necesito una opción diferente para hoy. Él no preguntó por qué. Solo dijo. Entiendo. Cuando colgué, mi respiración se estabilizó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de fingir. Fuera, la música de prueba empezó a sonar, señalando que la ceremonia se acercaba. Me quedé quieto unos segundos escuchando. Luego miré hacia el dormitorio por última vez, hacia Inés, separada del escenario que otros habían construido usando su dolor. Supe que, a partir de ese momento, ya no actuaba como un padre que espera que su hijo recobre el sentido. Me estaba preparando para asumir el papel que debí elegir hace mucho tiempo. El del guardián final de la verdad, incluso si el precio era romper todo lo que ellos creían que yo protegería. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé inmóvil un largo momento, no por duda, sino para recomponerme. He vivido lo suficiente para saber esto. Las decisiones más importantes suelen tomarse en silencio. Sin ruido, sin ira, solo con una claridad fría y constante. Regresé al dormitorio. Inés estaba despierta. Estaba sentada apoyada en el cabecero, con las manos pulcramente cruzadas sobre la manta y los ojos fijos en el espacio vacío frente a ella. Al verme, no preguntó nada. Habíamos estado juntos el tiempo suficiente para saber que, a veces, las respuestas llegan antes que las preguntas. No dejaré que conviertan esto en entretenimiento, dije con voz baja y firme. Pero hoy necesito que confíes en mí. Inés asintió levemente. No parecía débil, pero tampoco intentaba parecer fuerte, era una aceptación cansada. Comprendí entonces que lo que necesitaba no era consuelo, sino volver a sentirse el centro de su propia vida. Abrí el armario y saqué la pequeña caja de madera que siempre llevo a los eventos formales. Dentro había un pañuelo de seda de Hermes que compré hace años durante un largo viaje de negocios. Nunca había encontrado una razón para sacarlo hasta ahora. El color era tenue, el patrón clásico. Nada llamativo. Envolví el pañuelo alrededor de la cabeza de Inés con cuidado, despacio, como si fuera un ritual. No ocultaba nada, simplemente restauraba el orden. Cuando me alejé, Inés se miró en el espejo, no para buscar lo que había perdido, sino para encontrarse con su nueva imagen. Exhaló un suspiro largo y profundo. Estoy bien, dijo. Esta vez, le creí. Salí y cerré la puerta. La siguiente parte no requería emoción, requería precisión. Fui directo al ala lateral de la finca, donde la recepción del móvil era más fuerte, y llamé al banco. La voz al otro lado me resultó familiar, habíamos trabajado juntos más de 20 años. Necesito detener la transferencia, dije de inmediato. No hubo sorpresa en su voz, solo una breve pausa. Me encargo de ello entonces, respondió. No di explicaciones. No eran necesarias. Mis años como ingeniero me enseñaron esto. Los sistemas necesitan órdenes claras, no sentimientos. La siguiente llamada fue para el abogado. Esta vez hablé más despacio, con más cuidado, no porque dudara de él, sino porque este era un paso que no podía permitirme fallar. Le pedí que redactara un nuevo acuerdo. Todo el dinero destinado como regalo de boda se colocaría en un fideicomiso a nombre de Inés. Sin propiedad conjunta, sin cláusulas abiertas, con un solo controlador, y no sería yo. Cuando terminé la llamada, miré el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia. Tiempo suficiente para terminar lo que importaba, pero no para cambiar la naturaleza de las personas al otro lado. Mientras caminaba de regreso, sentí que la atmósfera en la mansión había cambiado. No era solo el ajetreo previo a la ceremonia, sino una energía extraña y ansiosa.
Noté rostros desconocidos con equipos de grabación apostados en las esquinas del salón. Sus ojos no buscaban nada sagrado, esperaban momentos que capturar. Comprendí que Valeria no estaba esperando a la ceremonia para llamar la atención, estaba convirtiendo todo el día en un plató. Un técnico pasó por mi lado y se le cayó la acreditación. Me agaché y la recogí por él. No tenía el logo de la empresa de eventos, era el nombre de un canal de medios online. Se la devolví sin decir palabra. Otra pieza encajaba silenciosamente en su lugar. Salí al balcón y miré hacia el jardín. Cámaras ocultas tras grandes maceteros, cables recorriendo los senderos cubiertos por alfombras. Todo legal, permitido y aprobado por los novios. Nadie le preguntó a Inés. Volví al dormitorio para advertirle que, una vez que saliéramos, habría muchos ojos puestos en ella. Inés escuchó sin cambiar su expresión. Solo hizo una pregunta. ¿Estás seguro? Asentí. Nunca he estado más seguro. Salimos juntos, sin prisas, sin evitar nada. Sentí el peso de las miradas a nuestro alrededor, la curiosidad contenida bajo la superficie. El pañuelo de seda en la cabeza de Inés no la hacía parecer más pequeña, al contrario, hacía que el silencio en torno a nosotros fuera más pesado. Valeria estaba al fondo del pasillo, móvil en mano, hablando a una cámara. Al vernos, se quedó helada un breve instante y luego sonrió. Una sonrisa profesional, muy practicada. Hugo estaba a su lado. Sus ojos se dirigieron hacia Inés y luego se desviaron. Sin sorpresa, sin remordimiento, solo una tensión mal oculta. No los saludé. No los acusé. Simplemente guié a Inés a la primera fila, donde debería haber estado desde el principio como madre del novio. Al sentarnos, la música de prueba sonó de nuevo. Se ajustaron las luces. Todo estaba listo para la ceremonia que ellos creían tener bajo control. No sabían que, en silencio, las puertas financieras ya se habían cerrado. No sabían que las imágenes que planeaban vender para ganar notoriedad estaban a punto de ser colocadas en un contexto muy diferente. Me senté erguido, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando hacia el pasillo, no como un padre que está allí para dar bendiciones, sino como un hombre que ha preparado la única arma que necesita. La verdad, en el momento justo e imposible de revertir. La ceremonia comenzó puntualmente. La música sonaba al nivel adecuado, ni muy formal ni muy alta. La bruma sobre la bahía se había disipado por completo, revelando un mar tan quieto como un espejo. Sentado al lado de Inés, sentía su respiración lenta y acompasada, como si se recordara a sí misma que seguía allí, al mando de su cuerpo y de su propia historia. Valeria entró por el pasillo entre aplausos programados. Caminaba despacio, girándose sutilmente para que las cámaras captaran cada ángulo. Hugo la seguía, ajustándose la corbata. Su mirada pasó fugazmente por la primera fila y se detuvo un segundo en Inés. No vi confusión en él, solo un cálculo que aún seguía procesando. El oficiante pronunció las palabras de rigor sobre el amor y los nuevos comienzos. Yo las oía, pero no las retenía, cada frase pasaba como un ruido de fondo ante algo que estaba por llegar. Vi a Valeria mirar hacia el equipo de grabación y hacer una señal discreta. Los objetivos se ajustaron y las luces cambiaron de tono. Cuando llegó el momento de los regalos y los discursos, Valeria dio un paso al frente. Sostuvo su teléfono, sonriendo a los millones de personas que observaban al otro lado de la pantalla. Conocía esa sonrisa. Estaba diseñada para no conmover a nadie directamente, pero para atrapar a todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí, dijo Valeria, con voz clara y ligera. Hoy no es solo el día de nuestra boda. Es un momento especial para nuestra familia. Se giró hacia mí con ojos expectantes. Hugo se puso a su lado, inclinándose ligeramente en mi dirección, como un recordatorio mudo. Me puse en pie. En ese momento, el aire de la sala cambió,
no porque yo hablara, sino porque no lo hice. El silencio se prolongó más allá de la cortesía. Sentí cientos de ojos clavados en mí. Inés me tomó de la mano con suavidad, no para detenerme, sino para confirmar que seguía allí. Seré breve, dije ante el micrófono, sin que mi voz temblara. Hoy me han pedido que entregue un regalo. La sonrisa de Valeria se ensanchó y ladeó el teléfono para encuadrar la toma. Hugo exhaló, como si todo estuviera siguiendo el guión. Sin embargo, continué, antes de hacerlo, creo que todos los presentes y quienes nos ven por internet deberían saber qué es lo que ese regalo está pagando realmente. Un murmullo recorrió la sala. Hice una señal a los técnicos. Las luces del escenario se atenuaron y la pantalla que teníamos detrás se iluminó. No la miré de inmediato, miré primero a Inés. Ella asintió levemente, lo suficiente para que yo siguiera adelante. Apareció el primer clip. Sin música, sin ediciones dramáticas, solo las imágenes crudas de la pequeña cámara del dormitorio. El momento en que la puerta se abría, una sombra entrando, el sonido de la maquinilla encendiéndose. Sucedió rápido, con frialdad, sin explicaciones. No las necesitaba. En la sala, algunos invitados apartaron la vista, otros se taparon la boca. En la pantalla del móvil de Valeria, los comentarios caían tan rápido que era imposible leerlos. Su sonrisa se congeló, pero su mano seguía sosteniendo el teléfono con firmeza. No dije nada, dejé que las imágenes hicieran el trabajo. La pantalla cambió y se reprodujo la siguiente grabación. Esta vez no había video, solo audio. La voz de Hugo, dolorosamente familiar. Si el clip se vuelve viral, valdrá la pena. Mi madre siempre es blanda. El cheque ya está preparado. No hicieron falta nombres ni más explicaciones. Esas palabras encontraron su lugar por sí solas. Hugo dio medio paso al frente y se detuvo. Valeria se volvió hacia mí, abriendo los labios como para hablar, pero no salieron palabras. Las cámaras, que antes eran sus aliadas, se volvieron contra ellos. No hubo una orden, solo el cambio natural de atención cuando la verdad sale a la luz. Tomé el micrófono de nuevo. No estoy aquí para humillar a nadie, dije despacio. Estoy aquí para cerrar una historia que fue demasiado lejos. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. No era grueso, no contenía ningún cheque. El regalo que preparé, proseguí, ha sido redirigido. No es para personas que tratan el dolor ajeno como una herramienta. Valeria sacudió la cabeza y forzó una risa. No puedes. Comenzó, pero se detuvo al ver que los rostros de los invitados ya no estaban de su lado. Puedo, y ya lo he hecho, dije. Me giré hacia Hugo. Hijo, dije, sin levantar la voz, elegiste ver el silencio de tus padres como una garantía. Hoy, retiro esa garantía. No hubo respuesta, solo el creciente murmullo de la sala. Unas cuantas personas se pusieron de pie. Cerca de la entrada, noté rostros que no pertenecían a la ceremonia. No necesitaban presentación, y Hugo también los vio, sus hombros se tensaron. Dejé el micrófono. Nada más era necesario. Lo que debía revelarse ya estaba allí, más claro que cualquier acusación. Me volví hacia Inés. Vámonos, le dije. Ella se levantó conmigo. Sin prisas, con la cabeza alta. El pañuelo de seda de su cabeza captó la luz, formando un contorno sereno en medio del caos que se propagaba tras nosotros. Caminamos juntos por el pasillo. Oí que gritaban mi nombre, pidiendo explicaciones, intentando argumentar. No miré atrás. No por desprecio, sino porque en ciertos momentos, mirar atrás solo alarga algo que ya ha terminado. Fuera, una suave brisa subía desde la bahía. La bruma había desaparecido por completo. Respiré hondo. Por primera vez en todo el día, el aire llenó mis pulmones por completo.
Detrás de nosotros, la ceremonia continuaba a su manera. Interrumpida, cuestionada y ya no perteneciente a un único escenario. Para nosotros, la puerta se había cerrado. Sin estruendo, sin represalias, solo la verdad puesta exactamente donde correspondía. Bajo los focos, ellos se habían destruido a sí mismos. Abandonamos la finca cuando el sol ya estaba alto, reflejándose en el Mediterráneo como una larga y silenciosa cinta de plata. No oí nada más que nuestros pasos sobre el camino de grava y el suave viento moviéndose entre los pinos. Detrás de nosotros, la ceremonia seguía allí, con preguntas sin respuesta y miradas que cambiaban de bando. No necesitaba saber cómo terminaba aquello. Para mí, el momento en que cruzamos esa puerta ya era un punto final. En el coche, Inés se sentó en silencio mirando por la ventanilla. No le pregunté cómo se sentía. He aprendido que algunas emociones necesitan tiempo para ordenarse por sí mismas antes de ser nombradas. Simplemente puse mi mano sobre la suya, con la firmeza suficiente para que supiera que yo seguía allí. Cuando llegamos a casa, preparé un té. Un viejo hábito, algo sencillo. Inés se quitó el pañuelo de seda y lo dobló con cuidado sobre la mesa. Se miró en el espejo del salón más tiempo de lo habitual. Yo me quedé detrás de ella, sin invadir su imagen. Cuando se dio la vuelta, sus ojos ya no estaban perdidos. No estaba feliz, pero se la veía firme. No pensaba que me sentiría tan ligera, dijo después de un momento. No era una explicación, solo un reconocimiento. Los días que siguieron pasaron despacio. No hubo llamadas pidiendo perdón. Ni explicaciones convincentes. No esperaba ninguna. Pasé el tiempo paseando con Inés por nuestro barrio, donde los árboles empezaban a cambiar de color. Ella empezó a salir sin sombrero, no porque se le olvidara, sino porque ya no sentía la necesidad de esconderse. Una tarde, mientras estábamos sentados en un banco frente al mar, Inés dijo: «No quiero que esta historia termine en silencio». Comprendí lo que quería decir. No se trataba de contárselo al mundo por espectáculo, sino de hacer algo para que no le pasara a otra persona. Empezamos a investigar el tema. Con calma, sin prisas, hablé con personas que trabajaban en servicios sociales. Inés habló con antiguos colegas del colegio. Escuchamos más de lo que hablamos. Algunas historias eran más duras que la nuestra, pero todas tenían algo en común. El silencio se alargaba demasiado por miedo a romper la familia. Un año después, en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad, abrimos un centro de apoyo para personas mayores que habían sido maltratadas dentro de sus propias familias. Sin grandes carteles ni inauguraciones pomposas, solo una puerta abierta durante el día, una mesa con té y sillas lo suficientemente cómodas para que la gente se sentara y dijera lo que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Inés dejó que su pelo creciera de forma natural. Se lo cortó corto y pulcro. El nuevo estilo la hacía ver diferente, pero no extraña. Parecía una versión de sí misma que ya no pedía permiso. Cuando alguien la miraba con curiosidad, ella simplemente sonreía. Sin explicaciones, sin defensas. Ya no sigo la vida de Hugo y Valeria. No por amargura, sino porque entiendo mis límites. Algunas puertas, cuando se cierran en el momento adecuado, no necesitan ser vigiladas desde fuera. Una tarde, cuando el centro estaba tranquilo, Inés me preguntó: ¿te arrepientes? Pensé un momento. No, dije. Solo desearía haberlo hecho antes. Me dirijo ahora no al objetivo de una cámara, sino al de la memoria. Si alguien está escuchando esta historia, quiero que entienda una cosa sencilla. Amar a tus hijos no significa una rendición incondicional. El sacrificio nunca debe convertirse en un hábito del que otros se aprovechen. Y el silencio, cuando dura demasiado, deja de ser compasión para convertirse en complicidad. He aprendido que,
A veces, para preservar el último gramo de dignidad de la persona que amas, tienes que ser lo suficientemente valiente como para cerrar una relación que se ha vuelto tóxica. No para castigar, sino para proteger lo que queda de humano. Mientras el sol se ponía sobre la bahía, Inés puso su mano en mi hombro. Nos quedamos allí sentados sin decir nada más. No hacía falta un final grandioso. Solo la paz llegando en el momento justo, después de que todo hubiera sido expuesto. Y para mí, ese fue un final más que bueno. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta historia, gracias por escuchar con paciencia y comprensión. Si te ha dado algo en que pensar, por favor, dale me gusta y comparte para que historias como esta puedan llegar a otros que necesiten ser escuchados. Gracias por estar aquí. Te deseo a ti y a tu familia respeto, paz y dignidad en cada elección que hagáis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.